Hola a todos y a todas. Nuevamente nos encontramos para una segunda clase en temáticas de diversidad sexual. En este momento vamos a conversar de la importancia del respeto de la diversidad sexual en los espacios educativos. Y el objetivo de esta clase, lo que esperamos que ustedes aprendan con este video, es que conozcan la ordenanza del Ministerio de Educación relativa a los derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la educación. Esta es la ordenanza número 0768, es bastante poco conocida por los colegios, lo cual a mi juicio resulta de mucha gravedad, porque no se suelen no reconocer los derechos de este grupo de chicos, chicas y estudiantes. La pueden encontrar también en internet como Ordenanza 0768. Vamos a ver un poco, para dar un poco contexto, contarles que, bueno, la niñez transgénero ha existido desde siempre, pero siempre muy invisibilizada. De alguna manera, em, el tema el tema transgénero, con suerte podía emerger en los colegios más a nivel de la adolescencia. Em, y yo les diría que con muchas dificultades, como para que fueran respetados realmente en lo que estas personas son. Por primera vez en nuestro país se visibiliza públicamente la niñez transgénero el año 2015 en un reportaje completo del programa Contacto del Canal 13, que vino dirigido a tratar la temática de la niñez transgénero, por, principalmente por la discriminación que estaba ocurriendo para el ingreso de una niña que se reconocía como transgénero y al cual el colegio le negó el ingreso, respetando su género sentido, ¿ya? Esto provocó como una explosión del tema en la niñez, que como les comentaba, en nuestro país era muy, muy invisibilizada. Recién en nuestro país, el año 2017, el Ministerio de Educación se pronuncia con una circular acerca de los derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito de la educación. Hasta antes de que apareciera esta circular, realmente los colegios podían hacer lo que quisieran en materia de derechos e inclusión y respeto de este grupo de niños, niñas y estudiantes. Y esto significaba desde no permitirles el ingreso, expulsarlos, no permitirles la transición de género al interior de los colegios, o no poder asistir al colegio según su género sentido. Em, Quedaban además como sin ningún tipo de resguardo en relación a lo que era su integridad y además su seguridad, ¿ya? Entonces, como les decía, recién en abril de 2017 aparece esta circular y que es súper importante que todos y todas conozcamos de manera de poder informar a las personas que puedan necesitar hacer valer sus derechos al interior de los establecimientos educacionales. Y me gustaría ir explicándoles un poco cuál es el contenido de esta circular. Eh, Esta circular debe ser respetada, pero no tiene las características de política pública. ¿Por qué? Porque no vino acompañada, como muchas cosas que suceden en nuestro país, vino sin presupuesto, ¿ya? Por lo tanto, existe, pero cada colegio hasta el momento está haciendo lo que puede y como puede, ¿ya? Porque no hay presupuesto como, por ejemplo, para que las comunidades educativas puedan capacitarse. Junto con la circular
El Mineduc lanza en la misma época, abril del 2017, estas orientaciones para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno, ya donde da algunas directrices de cómo podrían capacitarse y actuar los colegios, pero en realidad sabemos que esto no es suficiente. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son las materias que trata esta circular? Primero, tiene toda una primera parte donde se reconocen los derechos en la educación de los niños, niñas y estudiantes transgénero. Y se deja súper claro que tienen los mismos derechos que cualquier otro estudiante. Derecho a ingresar al colegio por un mecanismo de admisión que sea transparente y acorde a la normativa vigente. Tienen derecho también a permanecer en el sistema educativo formal, ser evaluados, ser promovidos con los procedimientos objetivos y transparentes, igual que el resto de sus pares. Derecho a recibir educación que ofrezca oportunidades de formación, desarrollo integral, derecho a participar, opinar libremente y ser escuchados en todo lo que les afecte. Derecho a recibir atención adecuada, oportuna e inclusiva en el caso de tener alguna necesidad educativa especial. Fíjense, derecho a no ser discriminados arbitrariamente, derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, no ser sujeto de tratos vejatorios o degradantes por ningún miembro de la comunidad educativa. ¿Ya? Y aquí estamos hablando, cuando hablamos de comunidad educativa, hablamos de profesores, hablamos de otros apoderados, hablamos de compañeros de colegio y de todas las personas que trabajan en el colegio. Derecho a estudiar en un ambiente de respeto mutuo, donde se les otorgue un trato digno e igualitario en todos los ámbitos, especialmente en las relaciones interpersonales y la buena convivencia. Y derecho a expresar la identidad de género propia y también su orientación sexual. Como vemos, esta ordenanza considera todos los derechos, ¿ya? O sea, es el derecho a poder estudiar en un ambiente que te garantice seguridad, dignidad y bienestar. No tiene que ver solamente con qué baño va a utilizar el adolescente transgénero, que muchas veces es lo que más les importa a los colegios, o el niño transgénero, ¿ya? ¿Cuáles son las obligaciones que tiene la comunidad educativa que quedan súper claras también en esta ordenanza? Primero, todas las personas del colegio, es decir, el sostenedor, los directivos, perdón, educadores, asistentes de educación y todos los adultos que trabajan en la comunidad educativa están obligados a respetar todos los derechos que resguarden a los estudiantes. Ya, como les decía antes, son todos. Aquí no hay ningún profe o nadie puede decir, no, yo esto no lo voy a seguir porque va en contra de lo que yo pienso. No, aquí existe una obligación. La vulneración de uno o más de estos derechos que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Va a ser considerada una infracción grave a las disposiciones que regulan la materia en el marco legal nacional, como las convenciones internacionales firmadas y ratificadas por Chile, que establecen el resguardo a la no discriminación. Ahora, no queda claro cuáles son las sanciones, no lo dice ya la circular, pero de alguna manera pasa muy claro el mensaje, ya que si estos derechos o algunos de estos derechos no se respeta, el colegio estaría cometiendo una infracción grave. ¿Qué otra obligación tiene la comunidad educativa? El sostenedor, los directivos deben tomar todas las medidas administrativas desde el punto de vista social y educativo que protejan y garanticen los derechos de los estudiantes contra toda
forma de acoso discriminatorio. Y esto considera prejuicios, abuso físico o mental, trato negligente, vulneración de la intimidad y privacidad y o malos tratos. Y deben además velar por el resguardo de la integridad psicológica y física del o la estudiante, dirigiendo todas las acciones necesarias que permitan su erradicación en el ámbito educativo. ¿Ya? Entonces, allí está súper claro el mensaje también. Se debe prevenir, ¿verdad?, el maltrato, el bullying, el trato negligente, y si ya existe o se presenta, deben erradicarlo. La circular es súper, súper clara. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Ya? ¿Cómo tienen que hacerlo las personas? ¿Ya? Para poder hacer valer sus derechos. El papá, la mamá o el apoderado del estudiante debe solicitar al colegio el reconocimiento de la identidad de género sentida del niño o niña y discutir con el colegio cuáles van a ser las medidas de apoyo y las adecuaciones pertinentes de acuerdo a la etapa en que se encuentre, ¿verdad?, transitando su hijo o su hija. Para esto, ya deben pedir una reunión al director del colegio y además se pone un plazo. ¿Ya? El director del colegio tiene un plazo máximo de 5 días hábiles para recibir a este padre, madre o apoderado y el hijo para conversar sobre estos aspectos. Esto es importante porque antes podían distanciar y pelotear, tirar para adelante, chutear mucho tiempo la posibilidad de esta reunión para los padres. Lo que suceda en esa reunión, ¿verdad? Debe quedar registrado, ¿ya? ¿Qué se va a registrar? ¿Cuáles son los acuerdos a los cuales se ha llegado? ¿Cuáles son las medidas que se van a adoptar? ¿En qué plazos? ¿Cómo se van a implementar? ¿Cómo se van a seguir estas medidas? ¿Cómo se van, qué se va a hacer y cómo se va a hacer? ¿Ya? Y además esto debe dejarse, dice la circular súper claro, con copia por escrito y firmada por todas las partes, y debe quedar copia a las personas también que solicitaron la reunión, es decir, la copia no queda solamente para el colegio, ¿ya? Por lo tanto, eso da a los padres la posibilidad de que quede como por escrito, tener un respaldo de lo que las medidas que se acordaron. Fíjense que también la circular es clara en relación a que todas las medidas que se hayan tomado deben tener el consentimiento previo del niño, la niña estudiante y el papá, la mamá o el apoderado. Y siempre velando por el resguardo de la integridad física, psicológica y moral, ¿ya? Es decir, los acuerdos aquí no son unilaterales. Y según la etapa de reconocimiento que vive el niño, niña o el estudiante, ¿ya? Los adultos de la comunidad educativa van o deben velar por el respeto al derecho a su privacidad, resguardando que sea el niño, niña y el estudiante quien decida cuándo con quién comparte su identidad de género. ¿Ya? Estos aspectos también deben ser tomados con el consentimiento del niño o niña y respetando los tiempos de ese niño o niña. ¿Cuáles son las medidas básicas, ya las medidas mínimas que el Ministerio de Educación dice que el colegio debe brindarle a este niño, niña, estudiante? Primero, apoyar al estudiante y la familia. ¿Qué implica esto? Que existe un diálogo permanente y fluido, ¿ya? Comunicación constante entre el profesor jefe, el estudiante y la familia, de modo de poder coordinar y facilitar el acompañamiento y la forma como se van a ir implementando las distintas medidas que se pueden haber acordado.
los ajustes necesarios que es probable se deba ir realizando en el tiempo, el uso y forma de lenguaje inclusivo. Otros aspectos importantes son como, por ejemplo, cómo se va a informar al resto del curso, si esto se va a abrir, cómo se va a trabajar con el resto de la comunidad educativa, ya sean el resto de los profesores, los demás, el demás personal que trabaja en el colegio, los apoderados, en fin. Se debe generar además una orientación a la comunidad educativa, ya generar espacios de reflexión, orientación, capacitación, acompañamiento y apoyo a los miembros de la comunidad educativa, de manera de poder garantizar, ¿verdad?, la promoción y resguardo de los derechos del estudiante transgénero. El problema de esto, como les decía anteriormente, es que esta normativa viene sin presupuesto, entonces la gran mayoría de los colegios se encuentran con la dificultad de tener o no tener fondos como para poder conseguir capacitaciones adecuadas. Uso del nombre social en todos los espacios educativos. Esto es súper, súper importante y necesario. ¿Ya? Lo primero es que la persona, el estudiante o la estudiante, va a mantener su nombre legal mientras no se produzca el cambio de nombre y sexo registral ante el registro civil, ¿verdad? Eso es por ley de identidad de género. Sin embargo, esto no significa que no se deba respetar la identidad de género sentida por ese niño o niña. Por lo tanto, el director debe instruir a los profesores que usen el nombre social del niño o niña. Esto debe ser solicitado por el papá, o la mamá, el apoderado o el tutor legal por carta al director del colegio o debe quedar, ¿verdad?, por escrito en esta acta de acuerdos, si es que esto se va a realizar desde el que se informe al colegio. Ahora, el nombre social debe usarse en documentos que no tengan validez legal, ¿ya? Es decir, todos los documentos que vayan al Ministerio de Educación tienen que ir con el nombre legal, pero el nombre social se puede utilizar en las listas de cursos, en las comunicaciones, en los informes al apoderado, en los informes de especialistas del colegio, en los diplomas, en los listados públicos que se usan en el colegio. En fin, el colegio debe respetar el nombre social de, el niño o niña. Como les decía, en los documentos oficiales se debe seguir utilizando el nombre legal, pero en el libro de clases puede ir el nombre social, ¿verdad? Para facilitar la inclusión, el uso cotidiano, ¿ya? Y esto, cambiar el nombre o utilizar el nombre social en las listas de cursos, no es una infracción a las disposiciones vigentes que regulan esta materia, ¿ya? Es un derecho del niño o niña. En relación a la presentación personal, la circular dice que el estudiante puede usar el uniforme, ropa deportiva y los accesorios que quiera y considera más adecuados acorde a su género sentido, en forma total y absolutamente independiente de cuál sea la situación legal en la cual éste se encuentre. Y además los manuales de convivencia escolar deben ajustarse a este derecho de acuerdo a la normativa vigente, ¿ya? Por lo tanto, los colegios no están haciendo ningún favor al permitir el uso de uniforme que la persona considere adecuada, ¿ya? Están cumpliendo con la normativa vigente. En relación a la utilización de los servicios higiénicos, la circular dice que se deben dar las facilidades para el uso de los baños de acuerdo a las necesidades propias del proceso que esté viviendo cada niño o niña, respetando su identidad de género. Y el colegio y la familia deberán abordar las adecuaciones razonables
procurando siempre respetar el interés superior del niño, su privacidad, integridad física, psicológica y moral. Y fíjense que la circular también dice que muchas veces quizás los colegios van a tener que considerar realizar adecuaciones, como por ejemplo baños inclusivos y otras alternativas previamente acordadas, como puede ser el uso de camerines o el uso de eh, otros baños. Otro aspecto importante, bueno, perdón, antes de seguir con el cumplimiento de las obligaciones, en relación a las medidas básicas, vuelvo a comentarles que estas son las medidas básicas y mínimas de apoyo, las que considera la circular. Ya pueden darse otras, ya no tiene por qué ser necesariamente solo esto, pero lo básico debe ser lo que está contenido en la circular. Ahora, en relación al cumplimiento de las obligaciones, las autoridades deben abordar, ¿verdad?, cada situación de cada niño o niña en forma particular, es decir, considerando las complejidades que puede tener cada caso, las particularidades que puede tener cada caso. Y en caso de que no existan acuerdos entre las partes o existen dificultades entre las partes, la Superintendencia de Educación es el ente mediador, ¿ya? Es decir, los padres pueden recurrir a la superintendencia si tienen alguna dificultad. Y, como les decía anteriormente, el incumplimiento de estas disposiciones constituye una infracción y será sancionada conforme a la gravedad de la misma, ¿ya? No sabemos cuál puede ser la sanción hasta el momento, ¿ya? Y este documento, como les digo, viene firmado además por el superintendente de educación. Como les decía, desgraciadamente esto debería estar en conocimiento de todos los colegios, pero no es así. Eh, y muchas veces seguimos encontrándonos con situaciones como esta. Miren, este es una consulta que llegó a mi correo donde dice: soy psicóloga de un colegio particular y quería hacerte algunas consultas. ¿Tú sabes cuándo un colegio debe tratar a un niño transgénero como si fuera del sexo que le corresponde? Me imagino que se requieren peritajes y entrega de documentos de los papás a la institución para que se haga el cambio de nombre, de uso de uniforme, uso de baño, camarines, etcétera. Me encantaría que pudiéramos conversar al respecto de qué es lo que les parece esta consulta. Bueno, no podemos hacerlo, así que les voy a comentar lo que a mí me pasó con ella. Bueno, lo primero que me parece súper bien que las personas pregunten si no saben cómo hacerlo, ¿ya? Pero hay cosas que me llaman mucho la atención. Bueno, una de ellas es el desconocimiento de la circular del Ministerio de Educación. Creo que cualquier profesional que trabaja en educación debe conocer la normativa. Eh, y segunda cosa que me llama mucho la atención, bueno, es el desconocimiento en relación a la temática, viniendo de un profesional de la salud mental, ¿ya? Pero por esto hablar como si fuera del sexo que le corresponde, ¿ya? Me parece que es como desconocer un poco la sensación y el sentimiento de una persona transgénero. Eh, Habla de peritajes, entrega de documentos de los papás, ¿ya? O sea, eh, se requiere en el fondo un otro que me diga que lo que yo necesito hacer para que respetar a este niño. De alguna manera, eh, la profesional aparece mucho más cercana a cuidar a la institución que preocupada realmente por el bienestar de ese niño o niña, ¿ya? Eh, Insisto, además, que lo que ese niño y niña necesitan no solamente es
cambio de nombre, uso uniforme, baño y camarines, ¿ya? Necesita un ambiente escolar que le garantice un ambiente seguro y adecuado para el aprendizaje y el desarrollo. Entonces, ¿qué habría esperado yo? Me habría encantado que me dijera lo mismo, soy psicóloga en un colegio, quería hacerte unas preguntas, tenemos que enfrentar la transición de un niño transgénero y no tenemos idea cómo hacerlo, por el bienestar de ese niño y la comunidad educativa en general. Esa forma de preguntar creo que habría sido mucho más empática y más respetuosa con ese niño o niña, ¿ya? Y le da todo el permiso para no saber cómo hacerlo. Esa parte no importa, ¿ya? Porque está preguntando. ¿Qué otras cosas pasan a pesar de que existe esta circular? Pasan cosas que son terribles, que nos deberían conmover profundamente, ¿ya? Como bullying por estas temáticas, donde se ve que tampoco hay un conocimiento por parte de los colegios y de las comunidades educativas de la importancia de generar ambientes que sean seguros y respetuosos. Esto fue el año 2019, ya, en Copiapó, donde se suicidó un adolescente transgénero, ¿ya? Él se suicidó, no cayó de un piso 11, ya se lanzó desde el piso 11, ya la noticia, si ustedes la buscan, está por diversas fuentes en internet. em, y a pesar de que el adolescente tenía todo el apoyo por parte de su madre y de su familia, no lo tuvo a nivel del colegio, ¿ya? Le hizo mierda, me colapsó la carta quejó joven trans antes de suicidarse por bullying. Dice, en el funeral algunos adolescentes se acercaron a hablar con la mamá, arrepentidos quizás por el silencio que guardaron durante tanto tiempo. Un amigo de su hijo le dio los nombres de quienes le hacían bullying. También supo del maltrato de una profesora y una inspectora que lo acosaban con comentarios hirientes. ¿Ya? En este momento, este caso se está estudiando y una denuncia por parte de la Superintendencia de Educación. Se vulneraron todos los derechos eh, de este adolescente y bueno, desgraciadamente todo lo que se haga ahora no le va a devolver la vida. ¿Qué otras cosas pasan también, a pesar de que esta circular y esta normativa existe desde el año 2017? Fíjense que esta es una noticia de hace súper poco, 20 de noviembre del 2020. Corte Suprema confirma fallo que autorizó a adolescente a asistir a colegio vestida de acuerdo a su identidad de género. ¿Ya? O sea, lo encuentro pero impresionante que una adolescente tenga que llegar hasta la Corte Suprema para que le permitan ir vestida de acuerdo a su identidad de género. ¿Ya? Es el caso también en Copiapó, un colegio adventista, donde le había permitido a la estudiante ir solamente con buzo. ¿Ya? Es decir, no, le dijeron ya, no use el uniforme o en que venía antes, pero tiene que venir de buzo. No puede usar el uniforme que le corresponde por género sentido. Increíble, ¿ya? Corte Suprema. Y además de eso, uno puede ver cosas como esta. Este es Twitter. Él es un abogado, profesor de Derecho Civil, que en Twitter pone a raíz de la noticia, el mismo día, 20 de noviembre del 2020, dice, si ya se había llegado a un acuerdo favorable a un adolescente trans que fuera vestido con buzo, no se entiende bien que la Corte Suprema ordene que se le admita con uniforme femenino. ¿Qué les parece? Profesor de Derecho Civil de la Universidad de los Andes.
Ya, bueno, yo ahí no me pude contener y contesté simple porque es su derecho a vestir como ella quiera y no como otros creen que puede hacerlo, ¿ya? Em, el fallo de la Corte Suprema está también en internet. Bueno, y la Corte declara que se vulneraron todos los derechos, su integridad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, pero lo increíble es que cuesta, cuesta mucho que las personas comprendan lo necesario que son estos elementos para el bienestar de las personas, pero que además eh, se cumplan las normativas. ¿Ya? Él es un abogado. Bueno, como palabras finales, ¿verdad? Eh, esta ordenanza del Ministerio de Educación finalmente, pese a la excelente buena intención que tiene, ¿ya? Puede transformarse en letra muerta, ¿ya? Y ser un documento más de los tantos que llegan a los colegios cada cierto tiempo, eh, que no los obliga a estudiarla, a compartirla, analizarla, y respetarla y trabajarla con toda la comunidad escolar. ¿Ya? Muchas veces, además, es desconocida, como ustedes ven, incluso por propios abogados, ya que no entienden por qué es necesario respetarla. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Estos son cambios que no vamos a lograr solamente con una ley o con una ordenanza. Y la verdad es que para que las comunidades educativas sean empáticas, no tengan prejuicios, no prevalezca el estereotipo y sean capaces de relacionarse con respeto, igualdad y dignidad con las diversidades sexuales, realmente lo que debemos promover es un cambio cultural. ¿Ya? Y ver con qué podemos aportar, con qué acciones concretas podemos ayudar y ser un aporte, ¿ya? Para que esas comunidades o esos cambios culturales se vayan produciendo. Bueno, uno de ellos es la educación, ¿ya? Educar a las comunidades escolares en su totalidad, ¿verdad? Todos los que están, todas las personas que componen las comunidades educativas sobre las diversas dimensiones del género, ¿ya? Y que estas comunidades no sigan reaccionando frente a, entre comillas, el caso que aparece, ¿ya? El estudiante trans, la estudiante trans, porque de alguna manera lo que estamos viendo que ocurre es que se produce un aprendizaje a través de la exposición de un caso, a través de la exposición de un estudiante y su familia. Y vemos que esa exposición sin duda puede tener diversos costos para la comunidad y también para ese estudiante y la familia. De alguna manera es el aprendizaje a través de la exposición. eh, y ojalá eso no siguiera ocurriendo y creo que cada uno de ustedes puede ayudar en este aspecto, a educar y a sembrar en la comunidad. Bueno, y finalmente, para terminar, bueno, cada niño es único, necesita ser visto, valorado y amado por quien es, y no por quienes nosotros o los adultos esperan que realmente sea, ¿verdad? Los papás, los educadores y los estudiantes deben comprender el espectro del género como parte de la diversidad humana, ¿ya? Y no como el raro, la rara, y comprender también, integrar que todos los niños y niñas merecen alcanzar su pleno potencial en todos los aspectos de sus vidas. Y un aspecto súper potente es el de la identidad. Espero, como les digo, que cada uno de ustedes pueda hacer un aporte en las comunidades donde se desenvuelven. Bueno, y esperamos sus dudas, comentarios o lo que necesiten a través de, el foro con los profes. Que estén muy bien. Chao.